Hola amigos, hola amigas. Gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 14 de julio del año 2023. Como todos los viernes, siempre hemos tenido acá al doctor Francisco Larios. Bueno, Francisco Larios estuvo en una designación laboral y ahora está él con nosotros, después de haber estado ausente un par de semanas. Y es que el hecho, bueno, ya está conectado Francisco. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Y bueno, gracias por recibirme de nuevo y gracias al público por estar con nosotros. Francisco, esta semana o estas dos últimas semanas han estado asignadas por un planteamiento de una iniciativa llamada Monteverde, una iniciativa que junta algunas personalidades de diversos grupos de oposición. Eh, Ellos han hecho un planteamiento de unidad, diciendo que Monteverde es un proceso que quiere acercar posiciones, no se erigen ellos como los únicos opositores, en eso han tenido el cuidado de reconocer la existencia de otros grupos. Y está en un proceso de apertura y llamándolo grupo. Frente a ese llamamiento que hizo Monteverde, los nicaragüenses libres reaccionaron con con un planteamiento hecho con base a preguntas. Esas preguntas, tengo entendido, fueron respondidas por Monteverde ahora en uno de sus voceros. Y después vino una contestación de parte de nicaragüenses libres. Entonces prácticamente se ha generado un debate sobre el tema de la unidad entre el grupo opositor y de resistencia nicaragüenses libres y Monteverde. Danos detalles de estos planteamientos para poder eh, ofrecerles a nuestro público pues las dos perspectivas y lo que ustedes piensan sobre este asunto. Voy a tratar de ser breve y anunciar de que en primera instancia nuestro documento ha sido enviado a Monteverde a través de los enlaces que tenemos, ¿no? Y que este fin de semana será divulgado masivamente, y creo que a partir de hoy, incluso en tu portal de la Mesa Redonda. Así que los nicaragüenses encontrarán ahí todos los detalles, porque publicaremos no solamente como hemos publicado la carta que enviamos inicialmente nosotros con la pregunta, sino que la respuesta que nos dio Monteverde y la respuesta que nosotros damos a la respuesta. Y lo hacemos así porque aquí no se está discutiendo nada confidencial ni privado. Este es el futuro de Nicaragua y nosotros creemos en la transparencia. Resumo. Preguntamos nosotros a Monteverde, hicimos 4 preguntas fundamentales, porque nuestro objetivo es, como hemos dicho muchas veces ya, organizar el derrocamiento del sistema de poder que crea la dictadura y la dictadura misma, y proceder a la construcción de una república democrática con derechos para todos, privilegios para nadie. Ese es nuestro objetivo estratégico. Y como nicaragüenses democráticos, estamos siempre dispuestos a buscar cómo aunar fuerzas con quien quiera que quiera caminar en esa dirección. Y cuando Monteverde dice, bueno, estamos aquí para promover la unidad de los nicaragüenses hacia la democracia, les hacemos 4 preguntas que son esenciales, porque al fin de cuentas, el asunto de la unidad tiene que ver con el asunto de la estrategia de lucha, ¿no? Y entonces preguntamos nosotros 4 preguntas. Número 1, ¿qué es lo que ellos entienden, verdad? Por salida cívica, que si ellos entienden que salida cívica es únicamente, ¿verdad? Ir a elecciones antes de que termine la dictadura, es decir, bajo la dictadura, bajo el dominio de la dictadura, y han respondido que sí, que eso es lo que ellos entienden por salida cívica. Les hemos preguntado
que si ellos consideran que lo que ellos llaman salida democrática, ¿verdad? Es posible en las condiciones de Nicaragua donde no hay democracia. Y de hecho, todos los métodos democráticos están vedados a la población. Les hemos preguntado si ellos creen que es posible hacer esto, a pesar de que la ausencia total de métodos democráticos está demostrada en el destierro de algunos de ellos. Y ellos nos dicen, sí, se puede hacer de esta manera. Les hemos preguntado que si ellos creen, ¿verdad?, que la dictadura terrorista encabezada por Ortega y Murillo va a acceder, va a permitir lo que ellos llaman la restitución de las libertades y el regreso seguro de todas las personas exiladas. Les hemos preguntado que si ellos creen que esta dictadura que ha forzado la salida del país del 10% de la población está dispuesta a restaurar todas las libertades democráticas. Ellos dicen sí, que eso es lo que creen. Y por último, les hemos preguntado, porque en su comunicado original, el que ha motivado este debate, ellos dicen que se han reunido y que han creado una estrategia conjunta y un plan de acción. Les preguntamos, ¿cuál es esa estrategia? ¿Cuál es ese plan de acción? Porque no aparece en el documento original. Y la respuesta de ellos es, no podemos explicarles una estrategia. Dicen ellos, o sugieren que es por razones de seguridad, porque según ellos no se pueden anunciar acciones específicas de resistencia contra la dictadura, etc. Y por supuesto nosotros reafirmamos aquí que nadie les está preguntando dónde están las casas de seguridad, ni las cuentas bancarias, ni qué planes tienen para la semana que viene. Aquí estamos preguntándoles nada más cuál es su visión estratégica. Nosotros damos nuestra visión estratégica y lo hacemos por una razón fundamental. Somos demócratas. Estamos por la democracia. Y la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y la lucha por la democracia es también del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y qué estrategia puede ser democrática si no incluye siquiera al pueblo? Por eso es que nosotros explicamos, ¿verdad? Y este va a ser el final de esta presentación así resumida para que podamos dialogar. Por eso es que nosotros resumimos nuestra visión estratégica, que está también en mucho detalle en los documentos que hacemos públicos, y decimos, ¿qué es lo que queremos? Bueno, primero entender la situación actual, extrema represión, ha habido un reflujo de la lucha, todo lo que ya sabemos. Hay que iniciar la resistencia a partir de trabajo clandestino, esos trabajo clandestino que construye redes de propaganda y organización. ¿Qué se persigue con esas redes de propaganda y organización? Primero, levantar el ánimo del pueblo, difundir las ideas democráticas y luego ir buscando las oportunidades de acción que el pueblo mismo encontrará para ir desarrollando un movimiento que nos lleve a un punto tal de coordinación y simultaneidad que haga posible paralizarles el país, que haga ingobernable el país para la tiranía. Como se ha podido, se puede y se podrá. Y que para eso, pues, en estos precisos momentos hay que reforzar la situación de quienes están haciendo este trabajo dentro del territorio en particular. Hay que voltear. No es que haya que abandonar la denuncia internacional, no es que haya que abandonar la lucha diplomática, pero nosotros estamos clarísimos, yo creo que la experiencia lo demuestra, que ni va a abandonar voluntariamente el poder la dictadura, ni la va a sacar ningún poder foráneo y entregarnos la democracia, que eso lo tenemos que hacer nosotros, que es posible porque se ha podido, que se va a poder, pero que para que haya una transición a la democracia, el pueblo tiene que organizarse, tiene que haber un movimiento popular democrático que no se detenga
como sugiere el movimiento de Monteverde, que no se detenga en elecciones o diálogo, porque la crítica fundamental que habría que hacerle a la respuesta que nos han dado es que ellos nos dicen, vamos a buscar cómo debilitar a la dictadura, pero lo vamos a hacer nada más hasta el punto en el que la dictadura acepte darnos elecciones. Nosotros decimos, si vas a invertir todo ese esfuerzo y sacrificio en debilitar a la dictadura, en organizar un movimiento que debilite la dictadura, ¿por qué te vas a detener? ¿Por qué vas a buscar cómo detener la marcha del pueblo hacia el derrocamiento de la dictadura? ¿Por qué vas a obligar al pueblo de Nicaragua a convivir, a cohabitar con la dictadura? Si vas a construir un movimiento que debilite, vamos adelante hasta la meta final, hasta el derrocamiento. Ellos dicen no, nos detenemos antes, los debilitamos y vamos a elecciones con ellos, es decir, le damos un nuevo aire como se le dio en abril. Fíjate que ese punto que estás diciendo es, a mi juicio, medular. Además de estar haciendo este debate epistolar, no cabría, Francisco, examinar con bastante seriedad y en privado, ustedes, los representantes de estas dos iniciativas, para buscar, ¿verdad?, elementos estratégicos y tácticos alrededor de estas posiciones. Bueno, mira, no te creas que porque nosotros somos rigurosamente críticos y honestos e íntegros y transparentes con el pueblo, que no estamos dispuestos a conversar con todos nuestros compatriotas que adversan al régimen y que de hecho no lo hacemos. Yo he tenido la oportunidad de conversar caballerosamente, amablemente, con Félix, con Juan Sebastián, con Violeta Granera, con Tamara, con Medardo, con quien sea. Y de hecho hemos conversado sobre estos temas. No creemos nosotros que uno deba renunciar al pensamiento y a la crítica y al análisis para poder avanzar, todo lo contrario. Pero hay que decir las cosas tal y como son, porque uno tiene que leer los documentos con cuidado, porque la habilidad política de los políticos a veces se traduce en manipulaciones verbales, ¿verdad? Un poquito de malabarismo que dejan caer las palabritas que uno conecta en su mente de una manera que ellos quieren, pero que si uno analiza realmente lo que están diciendo, no es lo que se pretende. Por ejemplo, se puede hablar de lucha cívica, muy bien, se puede hablar de resistencia, muy bien, pero ya entonces venís y deslizás ahí el escenario electoral y es el único que deslizás y no se te ocurre decir en ningún momento, porque no se les ocurre en ningún momento decir vamos a derrocar a la dictadura y eso es lo que te dicen en público en los documentos. A mí en privado, en persona, me lo han dicho muy claro, nosotros no queremos derrocar a la dictadura, nos da horror de hecho la palabra derrocar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué te dicen ellos? ¿Por qué les da horror la palabra derrocar? Bueno, ahí hay un poco también, creo yo, de inteligencia política, ¿no? Porque lo que me dicen a mí, sabiendo que no es verdad, es que derrocar les suena a ellos como muy brusco, ¿no? Que les da temor, porque muchos de ellos tienen, digamos, una situación socioeconómica que no es la del común del pueblo, les da terror una repetición de lo que ocurrió en 1979 y 80, en el que hubo una alianza entre el Gran Capital y el Frente, y al final terminaron peleados y hubo un montón de expropiaciones en las cuales otros se hicieron ricos. Pero evidentemente que eso es una excusa bien floja porque estamos en un escenario muy diferente y nadie está proponiendo, y ciertamente nosotros no estamos proponiendo,
que se venga aquí a expropiar a nadie, ninguna propiedad legítimamente conseguida, ni tampoco estamos proponiendo, porque este es otro argumento que te hacen matreramente, ¿verdad? Bandidamente, pues, para ser un poco más amables, que hagamos una guerra. Y yo siempre aclaro, nosotros siempre aclaramos, no es que la violencia armada no sea un derecho de la gente, no, es un derecho de la gente, un derecho universal reconocido de los ciudadanos de insurreccionarse contra un opresor. No, pero nosotros hemos escogido una estrategia que, como describía antes, obviamente involucra movimientos masivos, que incluye amplia desobediencia civil. No estamos diciendo reunámonos para organizar un ejército guerrillero, nunca lo hemos dicho. Más bien, yo quiero advertir a todos mis compatriotas que la historia nos enseña que si no hacemos lo que nosotros estamos proponiendo, pues puntos y comas más, puntos y comas menos, un movimiento popular democrático masivo que haga ingobernable el país, lo más probable que ocurra es que tarde o temprano estalle una guerra y que no se crean el cuento de que no hay dinero para una guerra, la comunidad internacional no va a permitir una guerra. Eso es ridículo. Maquiavelo, no este es un servidor humilde, Maquiavelo, en todos los personajes, tiene una frase preciosa que te explica que la guerra va a ocurrir cuando las contradicciones son imposibles de resolverse y no porque haya o no haya dinero. Maquiavelo dice, el oro no es el nervio de la guerra. Es decir, si nosotros no resolvemos esto a través de una transformación verdadera de la sociedad, a través de una transformación hacia la democracia, lo que va a haber en Nicaragua es más violencia, más guerra, más opresión. Puede haber una dictadura dinástica, pero eventualmente habrá guerra. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, pero para evitarla hay que ponerse serio en esto y cambiar el balance de los métodos de lucha y el enfoque. Está bien denunciar al régimen, está bien hacer gestiones diplomáticas, pero eso, como ya vimos, no va a resolver la situación a favor nuestro. Nosotros no podemos esperar que la OEA y Almagro o el señor Almagro venga y nos regale la democracia, ni podemos esperar que la tiranía de Ortega y Murillo y sus allegados de repente acepten que van a ser buenos y van a ser demócratas y van a aceptar elecciones y van a darnos la democracia. Eso no va a ocurrir. Hay que ser prácticos y pragmáticos y saber que estas batallas que se vienen, si vamos a llegar a la democracia, van a ser batallas duras, costosas, pero que tenemos en nuestras manos, fíjense bien, más probabilidades de triunfo que las que tenía el FSLN contra Somoza, por la sencilla razón de que nosotros, los nicaragüenses que estamos en contra del sistema de poder, tenemos una mayoría muchísimo más abrumadora que la que tenían los opositores a Somoza. Somoza tenía más seguidores que el actual FSLN y esa es una realidad. Nosotros podemos cercar el poder, nosotros podemos abrumar. Si ya se vio lo que podemos hacer en abril. Lo que pasa es que no hubo la conducción democrática decisiva que no se detuviera y fuera por la yugular, acabar con la dictadura. ¿Por qué van a venir ahora, después de todos estos 5 años, a sugerir que debemos hacer todo el trabajo de debilitar a la dictadura para detenernos después y decir, ahora señores, les vamos a dar la oportunidad de sobrevivir elecciones para ustedes y eso? Nosotros no estamos a favor de eso. Obviamente que nosotros lo que queremos es democracia. Te voy a leer un párrafo, ¿verdad?, de lo que ellos plantean. Dice, forzar de lo que plantea, ¿verdad? Te lo digo al público y vos ya lo sabes perfectamente porque lo has leído y estás emitiendo juicios sobre eso. Pero
¿Esto cómo se entiende entonces, Francisco? Lo que dice en respuesta al planteamiento de ustedes, lo que dice Monteverde. Forzar la salida cívica implica debilitar a la dictadura al punto que se vea obligada a aceptar las condiciones habilitantes que permitan hasta ese momento pensar en un proceso electoral lo suficientemente justo y transparente. Antes no es posible. Por lo tanto, los esfuerzos de concertación deben ser en el marco de la lucha de resistencia y no de un encuadre electoral. Es cierto que ya te has referido a esto, pero bueno, te digo, hago un paréntesis, a mí me encantaría, ¿verdad?, que los actores políticos pudieran estar frente a frente debatiendo y diciéndonos, esta es mi idea, esta es lo que cuestiono de tu idea, que es lo que ustedes están haciendo a nivel de cartas, de pronunciamientos, ¿verdad? Pero eso distrae un poco la atención de la gente. Me gustaría, pero no es posible, así que tenemos que recurrir a lo que ellos dicen y a lo que ustedes dicen. Es Ahora, posible, discúlpame, es posible. Nosotros, y a vos te consta, siempre hemos estado dispuestos al debate. Bueno, ahora que ya el Grupo Monteverde nombró 4 o 5 voceros, no ha quedado claro si Medardo va a ser vocero, pero eso se va a determinar ya en las próximas horas. Lo que te quiero decir es que, bueno, la pregunta sobre ese párrafo y cuáles son los puntos que vos consideras que pueden ser de coincidencia que permita seguir conversando para discutir más estas visiones que aparentemente están encontradas, y digo aparentemente, porque buscan lo mismo, buscan salir del régimen. Explícanos. No, yo creo que no buscamos lo mismo y ese es el problema. Nosotros buscamos derrocar al sistema de poder, derrocar a la dictadura. Ellos buscan llegar a un punto en el cual lo dice el texto. Su meta es llegar a un punto en que la debiliten lo suficiente para que se produzca un escenario de elecciones que ellos dicen pueden ser justas y libres. Nosotros no queremos de ninguna manera cohabitar, convivir, competir o compartir el poder con un régimen, con una pandilla de genocidas. Aquí lo que está ausente en todo eso es la verdad de que quienes están ocupando el poder en Nicaragua en este momento son usurpadores ilegítimos y que han cometido un genocidio y que ya no digamos por razones prácticas estratégicas a las cuales me voy a referir, por razones éticas mínimas de decencia. Uno no puede decir vamos a ir a una elección con fulano de tal, aceptándolo de hecho como un actor legítimo, que además va a imponer, como es natural, condiciones que sean esenciales para ello. Porque, ¿qué razón tendrían el clan Ortega y Murillo y sus allegados para decir vamos a una elección si no tienen asegurada su supervivencia financiera, física y su libertad? Ellos evidentemente que no tienen ninguna, de tal manera que cualquier transacción que se haga con la dictadura, disque, para llegar a elecciones disque libres y disque justas, va a tener como un requisito esencial la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Si no, ¿por qué irían ellos a elecciones? ¿Qué los podría olvidar? No existe un incentivo lo suficientemente grande para que ellos acepten esa ilusión que presenta Monteverde de que la dictadura va a restituir todas las libertades democráticas. Imagínate mañana a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y a ¿cómo se llama? El general Avilés y a Porras
parando totalmente la represión, permitiendo que la gente entre libremente y sin peligro a Nicaragua, que la gente se movilice libremente y se organice y salga en protestas y escriba panfletos y periódicos y saque canales, y vos te vas allá y pones la mesa redonda de nuevo. A ver, ¿en qué cabeza cabe que eso? Pero eso en términos históricos ya en alguna medida se vivió. Se malogró, es cierto, pero se vivió, hubo una transición malograda en Nicaragua. Yo pregunto si alguien puede imaginárselo hoy. Hubo una, claro, el problema es que las fuerzas políticas en aquel momento no midieron las consecuencias de sus actos. Arnoldo Alemán no midió las consecuencias de sus actos. Algunos funcionarios del régimen de doña Violeta Barrios de Chamorro no midieron las consecuencias de sus actos. Pero esa fue una posibilidad, ¿verdad?, que permitió la vía electoral, por razón histórica, te lo comento, permitió el retorno de muchos nicaragüenses que estaban en el exilio. Permitió que se terminara la guerra. Permitió la reducción del ejército más grande de Centroamérica. Permitió enterrar las armas. Pero en consecuencia, estos actores políticos no vislumbraron el futuro y dejaron, como en aquella locución del cardenal Obando y Bravo, la víbora, ¿verdad?, y volvió a picar. Entonces, es inmadurez, pero la salida fue correcta en términos de transición y se han venido estudiando. Yo te puedo citar la transición chilena, la transición española, claro, todas son diferentes. Muy diferentes. Todas son diferentes. Entonces, inaplicable. Okay, perfecto. Cada pueblo tiene que asumir la transición que desee. Pero están planteadas las dos vías. Bueno, yo no descartaría, yo no tengo por qué hacerlo, una vía electoral si acaso se cumple lo que Monteverde plantea en su respuesta a ustedes. Son condiciones habilitantes, dicen ellos. Bueno, eso va a ser posible única y exclusivamente se pongan de acuerdo los actores políticos que están en contra de la dictadura y puedan establecer una ruta, ¿verdad? Al fin y al cabo, es el régimen, es la dictadura la que va a asignar el modelo, ¿verdad?, de oposición. Si la dictadura se ha cerrado y no queda espacio democrático, es decir, ir a las elecciones, eso es lo que está determinando la dictadura, yo veo que la dictadura está fraguando entonces un nivel de respuesta que sea entendible y asumible por los actores políticos. De ahí para allá, yo creo que ustedes deberían, ¿verdad?, como actores políticos que son, sentarse y dirimir estos asuntos. Voy a redondear la pregunta. ¿Qué hay en coincidencia que permita que ustedes sigan dialogando? Sigan encontrando cauces para que estas dos visiones que aparentemente se ven totalmente divorciadas puedan continuar en la lucha contra la dictadura. Te pido, por favor, que me respondas después de estos mensajes. TV Nica. Señal azul y blanco. ¿Y de ahí, papá? Lo veo preocupado. Es que nunca me había sentido tan frustrado como maestro por todo esto que está pasando con la educación. ¿Te referís al sistema de evaluación a los alumnos para que todos aprueben? Sí, amor, es una total estafa a todas las familias. Tantos años empeñado en enseñar y ahora este régimen quiere que todos los chavalos aprueben, aprendan o no aprendan. Un desastre. ¿Cómo vamos a tener prosperidad sin una buena educación? Es que esa gente quiere que seamos una sociedad muy mediocre, sin conciencia crítica. Imagínense que ya han cerrado 18 universidades privadas en menos de 2 años. Y eso no es lo peor. Los libros que nos obligan a usar en las clases están llenas de manipulación y mentiras.
Fíjate que el libro que utilizó en las clases de ciencias sociales de primer año hablan de que vivimos en una Nicaragua en libertad, de respeto a la ley, sin represión, sin presos políticos, sin torturas. Un paraíso, pues, y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes. Y no solo nos están negando el derecho a una educación digna, quieren además tener ciudadanos anestesiados. De verdad, lo siento mucho, papá, por vos, pero también por mí. Estamos de regreso, seguimos conversando este viernes 14 de julio con el doctor Francisco Larios. Francisco, te dejé plantear una serie de preguntas antes de irnos adelante, Francisco, te escuchamos. Sí, cómo no, me dejaste un menú en varios idiomas aquí, pero y voy a tratar de responderlo en un solo idioma, que es lo peor, traducir. A ver, digamos, no puedo entrar al tema que yo creo que interesa, ¿verdad? En qué podemos colaborar, sin dejar de comentar brevemente acerca de una parte de afirmaciones que hiciste. La primera fue que hubo una viable salida electoral en 1990 y que por alguna razón, digamos que fue coincidental o accidental, pues debido a Arnoldo Alemán o otros políticos, se malogró. Los nicaragüenses debemos recordar que para que las elecciones de 1990 se dieran, para que se obligara al entonces FSLN a dar elecciones que fueron supervisadas, ¿verdad? Y en las cuales pues perdieron la presidencia. Para que eso ocurriera, tuvo que ocurrir un sismo global, mundial, el colapso del Imperio Soviético, número uno. Número dos, el gobierno de Estados Unidos tuvo que gastar arriba de 1.500 millones de dólares financiando la guerra, más que todo campesina, de Nicaragua. Tuvieron que morir también en los campos de Nicaragua una cantidad de jóvenes que ya ni siquiera se sabe exactamente cuántos fueron, pero que se estima entre 50,000 y 100,000 dólares. Tuvo que estar Latinoamérica entera convulsionada en aquella época y especialmente en Centroamérica, y tuvo que venir el delegado del Imperio Soviético a decirle a el entonces régimen disque revolucionario del FSLN: ya no te vamos a apoyar. Y tuvo que haber un entendimiento entre lo que en ese momento eran las dos superpotencias nucleares del mundo. Todo eso para que hubiera una elección que además se dio porque ellos pensaban que la iban a ganar. Los cegó el poder y se autoengañaron. Creyeron que la iban a ganar. Y la principal lección que sacaron de ahí es la lección de Tomás Borges, de que todo puede ocurrir una vez que llegaron de nuevo al poder, pero el Frente Sandinista nunca iba a ceder en una elección, nunca iba a ceder el poder. Pensar que esas condiciones se pueden reproducir hoy en día requiere un ejercicio alucinante de imaginación, y por eso es que yo le pregunto al público: ¿ustedes pueden imaginarse un día en que los tiranos del Carmen y su familia y sus allegados dicen: vamos a aceptar elecciones libres, vamos a aceptar el veredicto del pueblo que indudablemente será abrumador en contra nuestra, vamos a aceptar las consecuencias, vamos a dejar el poder, no solo en la presidencia, sino el poder real, el poder de matar, vamos a arriesgarnos a perderlo todo, incluso la vida, porque nos pueden matar incluso dentro de nuestro círculo familiar interno por traidores? ¿Ustedes pueden imaginarse esa situación? Evidentemente que no.
nosotros atribuimos probabilidad 0 a eso. Pero digamos que no es 0, digamos que es 0.001 o 0.1. ¿Tiene sentido planificar una estrategia de lucha basada en una probabilidad así de baja? No lo tiene. Aquí lo que hay que ser es prácticos, pragmáticos, estudiar realmente las probabilidades, no dejarse engañar por estas falsificaciones, estos mitos que se crean alrededor de eventos y unas comparaciones peregrinas como, este es el caso de Chile, un caso o sea, Nicaragua, Chile de Pinochet era un país institucional, nunca fue la dictadura de un caudillo primitivo como es Ortega y Murillo. El caso de España, ya el caudillo había muerto. Y por último, te tiran la bola rápida, ridícula a veces. No, pero fíjense las negociaciones con la FARC en Colombia. Cosas que no tienen nada que ver con Nicaragua, pero todo lo hacen para confundir. Ahora, nuestra principal objeción, obviamente, ¿no? En cuanto a estrategia, no en lo ético, que es grave, en cuanto a estrategia, es que lo que viene a proponer Monteverde, que son los mismos de antes, proponiendo lo mismo de antes, es que cualquier cosa que se haga, fíjate bien, modifican un poco el lenguaje ahora, adaptándolo a las circunstancias para hacerlo sonar un poquito más beligerante, pero esencialmente es lo mismo. Vamos a presionar con la meta de tener elecciones, ¿verdad? Que dicen, obviamente que van a decir libres y justas y todo eso, que no van a decir injustas y fraudulentas, ¿no? Ellos tienen que vendértelas con una gotita de oro, pero te dicen, vamos a debilitar a la dictadura para llegar a elecciones. No te dicen en ningún momento cómo debilitar, no te dicen en ningún momento, mencionan ahí movilización popular. El pueblo no existe en este pronunciamiento. Todo está ahí arriba, en las nubes del poder, en las cúpulas, en las relaciones internacionales. Nosotros tenemos el punto de vista contrario, que es que el pueblo tiene que ser protagonista. Y si algo, como aquí caigo ya en lo que preguntabas, en qué puede haber alguna coincidencia, porque la hemos buscado como se busca una aguja en un pajar, ¿verdad? Y tengo que decir que encontramos, creo yo, una aguja en el pajar, por lo menos en principio, y eso es lo que les preguntamos a ellos. Está bien, nosotros queremos debilitar a la dictadura para ir hasta la meta y derrocarla. Ustedes quieren debilitarla para ir a elecciones con ellos. Bueno, hay una pequeña coincidencia ahí en que queremos debilitarla, pero yo no sé si están usando ese lenguaje nada más para venderse políticamente o si es que en realidad quieren hacer acciones para debilitar. Y si es acciones para debilitar, pues ahí nosotros estamos dispuestos. Si vamos a buscar acciones para debilitar, vamos adelante. Pero ¿qué acciones son las que nosotros creemos que son democráticas? Acciones democráticas, ¿no? La acción de construir el movimiento democrático. Juntemos fuerzas para crear esa red de redes de propaganda, de organización interna dentro del país. Busquemos recursos para los luchadores dentro del país, para que se desarrolle la organización y la formación política dentro del país, porque la dictadura se debilita si el pueblo avanza, si la organización avanza. Entonces, si podemos coincidir en eso, si de verdad quieren debilitar a la dictadura y no están haciendo ese pronunciamiento nada más para venderse internacionalmente, pues nosotros les tendemos la mano y vamos adelante porque es nuestro país, es el país de ellos. De hecho, cuando muchos de ellos salieron desterrados, yo quiero que seguramente recordará que nosotros, a pesar de nuestras divergencias, sacamos un pronunciamiento dándoles la bienvenida a los que estaban llegando al exilio y les dijimos, miren, puede ser que no tengamos los mismos intereses al final del camino, pero en este trecho del camino nos encontramos ustedes y nosotros y todos los demás sin patria, sin país, sin Nicaragua. Recuperemos Nicaragua. El problema está en que hasta la fecha no hemos visto nada de nuevo. Esto es la misma postura que se ha tenido durante 5 años y medio.
Y no la atribuyamos, si querés, a mala intención, esto y lo otro, pero cuando uno ya pasa 5 años y medio haciendo algo y no dan las cuentas, no es el momento de cambiar. De tal manera que resumo así, nosotros queremos debilitar la dictadura, no para darle después una salida, sino para derrocarla. Y con el pueblo organizado, a pasar a la construcción de una democracia. Ellos quieren debilitar a la dictadura para ir a las elecciones con la dictadura, pero quieren debilitarla, dicen. Entonces, bueno, si es verdad, hablemos a ver qué acciones se pueden sumar para debilitarla. Ya veremos qué pasa más adelante en el camino, porque tampoco es que uno puede apretar un botoncito y ordenarle al pueblo haga esto y después apaga el botón. No, si logramos construir una organización popular democrática, una dinámica de lucha aquí, el pueblo es indetenible y eso es lo que nosotros queremos, que aquí no vengan de nuevo a buscar cómo detener la lucha popular, sino más bien resucitarla, reanimarla, reavivarla para llegar a los objetivos estratégicos que tienen que ser desmantelar el sistema de poder que produce dictaduras y fundar la República Democrática. Ok, sobre el tema de la República Democrática, ¿qué han hablado? Es decir, ¿qué visiones tienen? Ustedes han venido expresando detalladamente a lo largo de este tiempo cuál es la visión que tienen, quitarle, restarle la concentración de poder que muchos actores tienen. Eso lo han explicado. ¿Qué se vislumbra a partir del planteamiento de Monteverde sobre esta construcción del modelo democrático? Para serte franco, puede ser que yo no haya leído algo que ellos hayan publicado. En realidad ellos han publicado muy poco, ¿verdad? Un par de hojas por ahí. Yo no he visto ningún detalle en cuanto a la construcción de la República Democrática de parte de ellos. Hablan en términos generales de libertad, de Estado de Derecho, todas estas palabras que pues, no es que estemos en desacuerdo, eso es lo que pero significan tal vez diferentes cosas para diferentes personas y hay que especificar, ¿no? Nosotros hemos hablado de que para la construcción de una república democrática, el pueblo, la ciudadanía, tiene que ser parte de esa construcción de poder a través de un proceso constituyente que es en sí un poder, que va creando poder y lo va dispersando entre multitud de gente, que va desmilitarizando el Estado, que va dispersando, ¿verdad? Políticamente y militarmente, digamos, el poder de múltiples maneras, incluso fiscales, que va buscando cómo desmonopolizar la política de los partidos y desmonopolizar la economía también. Yo no he visto nada de esto, ni siquiera los he oído hablar de esto en sus comparecencias públicas, lo cual no quiere decir que yo los esté acusando de no pensarlo, ¿no? Pero no ha sido estructurado. Y yo creo que es muy importante para las luchas que los programas estén claros, ¿sabes? Que las ideas estratégicas y las visiones que se tienen de cómo construir esa república democrática estén claras, porque de lo contrario, lo que ocurre es que como no hay un programa, no hay lealtad a un programa, la lealtad se vuelve hacia sí mismo. O sea, todo el mundo es candidato. Yo soy leal a mí, yo soy leal a mi grupo y cambio de lealtades dependiendo del momento, porque no hay un programa que nos guíe. Y un programa no es una religión, no tiene que ser preceptos estrechos, sino que estamos hablando aquí de principios amplios, ¿no? De cómo vamos a dispersar el poder, de cómo vamos, en lugar de seguir repitiendo las mismas cosas que la separación de poder, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hasta el momento ha habido constituciones en Nicaragua numerosas, pero todas las constituciones han sido producto de un grupito de incluso familiares que se sientan, escriben el documento, lo aprueban entre ellos y después, ¿qué pasa? Cuando Nicaragua es un país en el cual si yo estoy en el poder y quiero cambiar la constitución, no tengo ni siquiera que preguntarle al pueblo
La Constitución es la ley amplia que rige la vida de todo el pueblo. Y no puede ser. Nosotros queremos una Constitución aprobada en referéndum. Todas esas cosas hay que hablarlas. Francisco, en relación a eso, pueden haber inclusive hasta mala intención en andar diciendo que vos haces un planteamiento en nombre de los nicaragüenses libres que atenta contra la empresa privada. Yo lo he escuchado. Seguro. Entonces, te pregunto, ustedes tendrán ya año y medio de estar planteando esta, ¿verdad? En ese año y medio, ustedes no han conversado con representantes, yo no digo del gran capital, ¿verdad? Que los puedes contar con una mano, pero empresarios, empresarios, ¿verdad? Nicaragüenses que se la juegan, ¿verdad? ¿Qué has escuchado de parte de ellos? ¿Qué dicen sobre este planteamiento de desatomizar el poder? Perdón, de atomizar el poder. Mira, primero en cuanto a las cosas que se dicen, yo he leído comentarios en tu página acerca incluso de mi camisa, ¿no? Por eso hoy me cambié camisa para que no me digan, esa se pone siempre la misma. Se dicen todo tipo de cosas, ¿no? No te afeitaste, no te afeitaste, no te afeitaste. Vas a ayudarles ahora, por favor. No, es que la otra vez yo leí, dígale que se afeite. ¿Ah, sí? Sí. No, hombre, no. Yo tengo un amigo que dice que mi barbita es mi cirugía plástica. Bueno, volviendo a esto de los empresarios, es que aquí hay una enorme confusión, que es, y yo la cometía al comienzo, porque era la inercia cultural, y a mí me corrigieron gente. Imagínate vos, gente que tenía involucramiento dentro del COSEP, pero con las medianas y pequeñas empresas que todavía tenían sus cámaras, ¿no? Y me decía, está siendo injusto cuando decís los empresarios están con el régimen o los empresarios son cómplices, etcétera, etcétera. Y yo aprendí, ¿verdad? Eso me guió a mí a empezar a ver las cosas en mayor detalle. Y entendí realmente la enorme confusión que hay, que es que hay 6 grupos familiares que son en gran parte herederos, ¿no? Y han vivido al amparo del Estado, de la corrupción. Son ellos mismos expropiadores en algunos casos. No necesariamente todo lo que hacen es corrupto, pero el hecho está en que son hicieron un pacto nefasto. Bueno, tuvieron pacto con Somoza y ahora tuvieron pacto con Ortega. Escriben las leyes a su favor y de hecho esa oligarquía, que no son necesariamente los empresarios, esa oligarquía impide la libre empresa, porque esa oligarquía tiene control de las leyes de comercio internacional y bloquea, ¿verdad? Oportunidades para empresarios nicaragüenses en el comercio internacional. Esa oligarquía ha escrito las leyes fiscales del país a su favor, despojando al Estado de fondos que podrían ser utilizados para alentar la economía privada y pública, ¿verdad? Esa oligarquía tiene todo tipo de beneficios, incluyendo el monopolio del crédito, y hacen cosas en Nicaragua que en cualquier país con economía de mercado desarrollada son prohibidas, como tomar dinero de los depositantes y prestarse el dinero entre ellos. Miles de cosas como esas. Todo el mundo sabe que eso es así. Pero los empresarios, ¿quiénes son los empresarios? Los empresarios son cientos y cientos de miles de nicaragüenses, desde el señor que está vendiendo frutas en una esquina hasta empresarios que han hecho dinero, pues, que son gente rica pero respetable, pues, y la mayoría son pequeñas y medianas empresas que son víctimas del sistema. Y de hecho, nosotros conversamos, pues, ¿cómo no conversar con empresarios si hay tantos en nuestro país?
pero ellos no son los que controlan las redes de poder. Ellos no son los que tienen la mano pachona detrás de muchas de estas organizaciones, ¿verdad? No son ellos. Entonces el empresario común de Nicaragua es un nicaragüense libre, está en la misma posición en que nosotros estamos, demandando que haya derechos para todos, privilegios para nadie, que haya la posibilidad de que el emprendedor que se arriesga, que se sacrifica, que trabaja duro, reciba su justa recompensa. Ya no digamos el trabajador, ¿no? Que el trabajador también tenga su justa recompensa, que tenga acceso a los servicios, a la educación, que sus hijos puedan educarse y después de educarse acceder a puestos sin ser discriminados en las empresas del gran capital, ¿verdad? Porque hay una enorme discriminación laboral incluso. Nos quedan 4 minutos de programa. En esos 4 minutos decime, bueno, ya abordamos el tema de los actores que se ubican en el empresariado nicaragüense, ese empresariado que no es el gran capital. ¿Has tenido algún retorno, algún feedback, algún eco de posiciones de algunos militares? Y así te lo pregunto, de la Iglesia Católica, de las iglesias, de las diferentes iglesias, porque la política cautiva y hay representantes de esos sectores ahí que quieren, ¿verdad? Que escuchan ese planteamiento, lo sé. ¿Qué te han dicho? Será porque, bueno, yo no puedo darte una respuesta científica de qué es lo que piensan dentro de la iglesia sobre nuestras posiciones. No, pero la percepción pero de esos actores. Con la gente con la que yo he tenido oportunidad, y es bastante, de conversar, sobre todo en el seno de la iglesia, ¿verdad? Católica, es muy favorable, ¿no? No te voy a decir con seguridad que no estamos de acuerdo en todo, porque eso es natural, pero hay una identificación, una identidad de objetivos, y yo creo, y aquí no quiero yo ser insultativo y no quiero que se me malinterprete, pero cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con gente del clero y gente cercana a la iglesia, me han hecho notar varios de ellos que aprecian el esfuerzo que nosotros hacemos por decir las cosas tal y cual son, y muestran bastante escepticismo acerca de los políticos tradicionales o los tradicionalizados que ves ahora, que es rápido que se agarran esas mañas, ¿verdad? Y la impresión que yo tengo es que ellos evidentemente no pueden tomar oficialmente partido por tal y cual grupo, pero que son muy escépticos de lo que nosotros somos escépticos también, ¿no? Y yo creo que a mí en realidad a mí no me sorprende eso, porque la reacción más común que nosotros recibimos de la gente de la calle es ustedes están diciendo la verdad, ¿no? Aquellos hablan mucho, pero no confiamos, ¿no? Hay una gran desconfianza, ¿no? Y yo sé que hay gente que va a desconfiar de nosotros y es natural. Es más, yo los invito a que desconfíen de mí, ¿no? Y que cuestionen y que pregunten y todo eso, pero es porque yo no tengo miedo de darles una explicación. Yo no voy a bailar en un ladrillo como muchas de esas personas hacen. Yo no sé si has visto esos danzarines turcos suní que dan vueltas, que se ponen unos vestidos como campanas, cerviches creo que se llaman, que dan vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, así pareciera a veces el lenguaje que uno encuentra en los comunicados de algunos de nuestros políticos. Nosotros no, nosotros decimos las cosas claras. Por eso es que no tenemos miedo de presentar una estrategia, porque al final es la gente la que debe decidir a quién cree y qué es lo que hace. Y voy a terminar con esto, porque esta es otra de las calumnias y otra de las infamias baratas que ellos lanzan. Es que dicen, ustedes lo que quieren es mandar a la gente a morirse a la guerra. Como que si nosotros pudiéramos agarrar a los ciudadanos como títeres y empujarlo y tirarlo.
cuando ya todo el mundo sabe, ¿verdad? O debería saber que respetar a la ciudadanía es tratar al pueblo como adulto. Y el pueblo adulto va a decidir qué riesgos tomar, qué estrategia aceptar, a quién seguir. Lo va a decidir voluntariamente. Y por eso es que también hay que decirle la verdad, no hay que decirle la mentira, porque tarde o temprano te quemas. Y hay un montón de políticos, vos ya lo sabés bien, un montón de gente que ya está quemada. Y no debería estarlo, porque son gente relativamente joven, gente relativamente inteligente que podría dar más al país, pero la ambición de corto plazo, el buscar cómo quedar bien, el buscar que te den recursos de aquí y de allá, hace caer en la trampa. Es mejor adherirse a principios, a programas, arriesgarse, ¿no? Y a equivocarse o no, y conservar el capital político. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Espero verte el próximo viernes. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado presentes en nuestro programa de hoy. Nos vemos en otro momento. Tengan ustedes el mejor de los fines de semana.